fuerte abrazo a los que nos están escuchando en este momento. En esta oportunidad quiero compartirles una palabra que la encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 9. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En esta primera parte encontramos una descripción de nuestra vida eterna. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Primero aquí encontramos que hace una comparativa entre dos estructuras que ciertamente sirven para vivir, pero que la permanencia es radicalmente diferente una de la otra. Dice este tabernáculo y dice también este edificio. El tabernáculo, si nos vamos a la historia, si encontramos en la Biblia que es un tabernáculo, nos encontraremos que es básicamente una carpa, elementos que se pueden montar y desmontar, que se los puede transportar, pero que no tienen un lugar en específico. Digamos, no se crea bases para que esté ese tabernáculo, sino que en cualquier momento se lo llevan, se lo mueve, se lo arma, se lo desarma. De cierto modo, sus materiales no son ni siquiera muy pesados para que pueda ser movido. Por otro lado, tenemos un edificio. Sabemos muy bien que para un edificio primero necesitamos un terreno que va a ser limpiado, va a ser aplanado, va a ser tratado. Si usted quiere hacer un buen edificio, habrá hasta estudios de suelo para saber cuánto de riesgo puede tener ese edificio para conseguirle el mayor tiempo de durabilidad a la estructura. Un edificio, si es un edificio alto, grande y pesado, necesitará buenas bases, un buen arquitecto que pueda diseñar un gran diseño, algo que no solamente ocupe una función, sino que también sea estético, algo que va a permanecer por mucho tiempo. En algunas culturas, cuando hay edificios tan bien construidos, podrán verlos que tendrán 200, 300 años y dicen, esto fue hecha con la mejor ingeniería porque al pasar de tantos tiempos, de tantos años, sigue todavía de pie y se sigue viendo bien. Entonces, un edificio eterno, un edificio hecho por el mejor diseñador, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, ciertamente es algo de los cielos. Ahora, por otro lado, cuando estamos aquí en la tierra, venimos siendo así como un tabernáculo, que puede sí tener la presencia de Dios, la bendición de poder contar con el Espíritu Santo, contar con la sangre de Cristo, siendo quien nos limpió, quien nos libertó, quien nos salvó. Es algo hermoso, pero es algo también que va a tener su límite. En algún momento usted y yo partiremos de este mundo. Puede ser en varios años en adelante o puede ser dentro de no mucho, depende de cuál sea nuestra forma de vivir y también los planes de Dios. Entonces entendemos que hay cosas que valen la pena pelear y esperar también. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El segundo versículo dice así: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El 3 dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. En estos dos versículos que leemos hay un gemir, hay un deseo. Para aquel que conoce a Cristo, hay un deseo, entiende de que su vida es pasajera. Hasta cierto punto, si usted conoce más y más de Dios, empezará a perder cualquier tipo de miedo o temor aún a la muerte, porque usted entiende y sabe que hay un reino sobrenatural que a usted lo respalda. Como decía el apóstol, para mí morir es ganancia, porque voy al reino de los cielos. Entonces, una persona que conoce y entiende que hay algo que lo está esperando, tiene una tremenda esperanza. Esperanza más no escape. Creo que podamos entender esto. No un escape, no una huida de querer
abandonar las cosas, sino que hay algo que lo está esperando como una recompensa de también varias obras importantes que usted y yo debemos de tener. Dice así, el segundo versículo lo volvemos a leer y dice: porque esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, y pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hay que entender que las vestiduras que Dios pone, las cosas que Dios hace, son de naturaleza eterna, son bendecidas, no es hecho por manos humanas. En otras palabras, hay acciones que tenemos que hacer nosotros, pero esto siempre va a pasar por el filtro de Dios. La autojustificación, la manera en cómo podríamos querer justificar nuestra falta de permanencia, nuestra falta de coherencia con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que creemos, esto no puede ser burlado, no le podemos mentir a Dios. Necesitamos ser totalmente sinceros. Si hay que rendirnos, si hay que buscarlo más, obviamente tenemos que buscarlo muchísimo más, pero que nos hallemos delante de Dios con las vestiduras de Dios. En otras palabras, siguiendo la dirección de Dios todos los días de nuestra vida, teniendo una vida cercana con el Espíritu Santo, siendo guiados por Él, para que las obras que yo hice sean guiadas por Él. Es como cuando usted tiene un diseño que podría ocupar para hacer, no sé, sus vestiduras, su ropa. Usted tiene un diseño, digamos que usted aprendió alta costura o costura y va a coser su ropa. Ahora no solamente va a coser su ropa para cubrir la necesidad de desnudez, sino que va a cubrir su ropa también para que sea funcional y sea bonito. Para que sea algo bueno, entonces tendrá la necesidad de contar con un diseño. Ahora, ese diseño, ¿de dónde lo sacamos? ¿Se lo puede inventar usted? Ciertamente se lo puede inventar, pero si hay un mayor diseñador que nos está dando la forma en cómo hacer las cosas, nos conviene tomarlo. Preguntarle al Espíritu Santo: ¿me conviene hacer tal cosa? ¿Debo hacer tal y tal actividad? Pedirle a Dios, pedirle también a las autoridades que Dios puso para guiar nuestras vidas, que cuál es nuestro comportamiento delante de Dios, en qué estado nos encontramos. Si estamos solamente usando nuestras vestiduras, muchas veces mal hechas, rotas o sucias por pecado, sucias por malas actitudes, o sino que tenemos las vestiduras de Dios, que es alguien que está guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, que entiende el valor de poder vestirse de justicia y no de autojustificación. Entonces, ser hallados con las vestiduras de Dios es muy diferente a solamente yo decir 1,000,000 de cosas para justificar que no hice lo que Dios me mandó hacer. Entonces, tenemos que prestarle bastante cuidado a en qué estamos nosotros invirtiendo el tiempo. ¿Estamos realmente caminando en lo que Dios quiere para nuestra vida? Y si no lo sabemos, preguntémosle al Espíritu Santo, oremos y pidámosle: Espíritu Santo, dame la dirección, ayúdame a entender si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Lea la palabra que Dios también le va a hablar. Léala, disciérnala y también hable con su pastor, hable con su cobertura, que también va a recibir dirección de parte de Dios. Sea obediente, porque la verdad es que Dios le va a hablar a la persona que se humilla, que es humilde para poder recibir dirección. Si una persona es altiva, si es orgullosa, aunque pregunte, diría yo creo Dios, y bueno, ¿para qué le voy a hablar? ¿Para qué le voy a decir si de todas formas no tiene la mínima intención de obedecer? Entonces tengamos siempre la actitud de poder aprender. En 2 Corintios volvemos y leemos el versículo 4, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En este último pasaje de la Biblia que estábamos leyendo, menciona que tenemos una esperanza fundamental e importante. Ciertamente nosotros estamos en este tabernáculo, estamos en nuestro cuerpo. Usted y yo somos seres espirituales con cuerpo. Eso hay que entenderlo bastante bien, de que nuestra naturaleza es espiritual. Por eso es que también nos resulta tan chocante el asunto de la muerte. Cuando alguien parte, nos es como un tipo de rompimiento, porque nuestra mente generalmente no lo quiere aceptar. Y es porque en la forma original Dios nos creó para que podamos ser seres espirituales, que tengamos eternidad en nosotros. Entonces por eso hay siempre esa reacción. Gloria a Dios, porque Cristo nos ha dado la victoria para vencer aún a la muerte y poder tener una vida eterna. Y aquí vemos que nos menciona que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces nosotros creemos y sabemos que ciertamente nos hemos de presentar delante de Dios, y las vestiduras que nosotros mostremos serán las que marquen la diferencia de nuestro destino. Es como un espejo que muestra en qué situación estamos. Hemos visto a veces esos chistes que suelen hacer en películas, que una persona se duerme, viene un amigo y le raya algunas muecas con algún marcador en la cara. Luego esta persona anda todo el día, como no se ha visto en un espejo, piensa que está todo bien, pero cuando ya se ve su reflejo en algún tipo de superficie, ve y se pone a reír o se enoja de que alguien le jugó una broma. Es casi así, cuando usted y yo no tenemos cuidado de qué es lo que está cubriendo nuestro ser, esas actitudes, la forma en cómo actuamos, lo que hemos dejado a medias. Entonces quizás nos podríamos llegar a sorprender de lo que realmente Dios está viendo de nosotros. Entonces una pregunta frecuente que tenemos que hacerle a Dios es: ¿cómo tú me estás viendo? ¿Qué es lo que hay en mí? Muéstrame, amado Espíritu Santo, esa área que hay en mí que necesito corregir, también lo que necesito obedecer. Entonces, como aquí menciona en el último versículo, en el versículo 9 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Esta última parte me gusta mucho porque dice: procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. En otras palabras, usted y yo tenemos que estar, aunque no estemos todavía en la eternidad, así delante de Dios, y usted está aquí en la tierra, debe buscar ser agradable a Dios. Y también cuando estemos en la eternidad, hemos de ser agradables a Él. Es como cuando también la palabra menciona que nosotros debemos ser fieles a Dios, tiempo y fuera de tiempo. Habrá momentos en donde ciertamente estamos llamados a hacer actividades importantes, pero aún fuera de tiempo, aún cuando todavía no llega el momento, que tengamos siempre la actitud de estar disponibles al llamado de Dios. Que aun cuando estemos ausentes, aún así seamos agradables a Dios. Es como decir, Dios quiere hacer algo, pero muchas veces no haya a una persona disponible para que pueda ser utilizado, para que obre un milagro, para que levante una oración, para que haga algo diferente a lo que cualquier persona hace. Que no seamos cristianos de domingo, cristianos que oran solo en el momento de la reunión de oración, sino que todo el tiempo estemos conectados con Dios y disponibles para que Él opere un milagro, una transformación en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en la gente que trabaja con nosotros, que puedan experimentar la presencia de Dios. Aunque no es un servicio intencional, aún desde el lugar de trabajo, la gente sienta algo diferente. Instintivamente el espíritu de las personas buscan la presencia de Dios. Hay un vacío en ellos que llama
a poder ser llenado de la presencia de Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es la respuesta para aquellas personas. Entonces, presentémonos a Dios agradables todo el tiempo. No esperemos a arrepentirnos cuando ya pensamos que son nuestros últimos minutos de vida, sino que seamos gente útil, gente de bendición todos los días. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Dice así: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. La palabra ahí es clara, y es que nosotros, usted y yo, seamos personas que no se están afanando realmente a aparentar algo, sino que justamente son alguien que lleva la presencia de Dios. Llevar la presencia de Dios no solo aquel que predica, sino mostrar una actitud distinta a la que todo mundo esperaría. ¿Cuál es mi actitud distinta? Ser suave y apacible. Entendamos que solo hasta cuando Moisés fue el hombre más manso, fue cuando Dios lo vio preparado y listo para libertar a su pueblo. Antes no lo iba a hacer, porque todavía necesitaba ser procesado. Hay actitudes que tenemos que trabajar. No nos rindamos, no permitamos que el mal carácter, que la falta muchas veces de educación, que las excusas, que el victimismo nos envuelva en una mentira y terminemos dejando como para después que Dios se manifieste en nosotros, sino que sea hoy mismo que le pidamos: Señor, ayúdame a ser consciente. Amado Espíritu Santo, dame la convicción para darme cuenta las veces en donde estoy fallando, en donde estoy haciendo las cosas mal, cuando estoy respondiendo de forma negativa, cuando estoy lastimando, cuando estoy hiriendo a la gente que también está buscando a Cristo y posiblemente estén buscando a Cristo a través de mí. Que no sea yo hallado como piedra de tropiezo, sino que pueda ser alguien que bendice y que atrae a aquellas almas que de hecho necesitan de Él. En Colosenses capítulo 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esa es la descripción, esas son las vestiduras que usted y yo tenemos que tener todo el tiempo. Las vestiduras que van a identificar que yo realmente soy un milagro de parte de Dios. No soy un milagro de parte de Dios solo cuando estoy con un micrófono en la mano hablando o predicando, sino que he de ser un milagro todo el tiempo. Generalmente las personas cuando están cerca de nosotros están viendo nuestro comportamiento, más así cuando conocen que somos cristianos, cuando conocen que Dios hizo algo. Y si no lo conocen, pues se van a dar cuenta, porque en nosotros se va a mostrar un carácter afable, un carácter entrañable, una bondad, una humildad y una amabilidad, también una paciencia. No descartemos que podríamos nosotros ser instrumentos de Dios en todo momento. ¿Cómo nosotros tratamos a las personas que nos sirven? Si usted se va a un restaurante, ¿cómo trata a aquella persona que le está sirviendo? ¿Cómo trata a aquel funcionario que quizás no le agrada mucho, pero que parece que todo el tiempo lo tuviera de enemigo? ¿Cómo trata a la gente cuando se está moviendo a través del tráfico? Son personas, son almas que necesitan de Cristo, entonces seamos puerta de bendición. Discernamos, ciertamente en muchas ocasiones no vamos a sentirnos muy en paz. Quizás habrán injusticias que nos dan las ganas de responder, pero por nuestro bien, tratemos de no actuar bajo la ira. Podemos tener ira, sí, es algo bastante normal, pero no actuemos bajo ira, porque estamos restringiendo y quitando el trono de Dios para simplemente nuestra humanidad esté gobernando en esa hora.
En Mateo capítulo 22, del 11 al 13. Esta es una parábola que Jesús estaba hablando y menciona también sobre las vestiduras. Dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que le servían: atadle de pies y de manos, y échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto hace parte de una parábola que Jesús les estaba hablando, en donde mostraba de qué manera el reino de los cielos se mueve. Aquí menciona que hubo unas bodas y el padre de estas bodas estaba invitando a muchas personas a las bodas. Iba a ser algo realmente grande. Si usted ha asistido a una boda, se dará cuenta que hay alimentos, hay bocadillos, hay gente que está realmente feliz por lo que está ocurriendo. La familia se empieza a expandir. Es un evento importante. Yo que me dedico a la producción audiovisual, muchas veces he tenido que cubrir eventos con fotografía y video, y cuando son bodas son especiales. Están todas las familias, todos los invitados, y hay que tomarles fotos, y toda la gente está feliz. Toda la gente se vistió de una forma en específico, y si había un código de vestimenta para esas bodas, todos realmente tienden a utilizar el mismo color o un estilo que quizás podría ser hasta la temática del lugar. Pero entrando aquí en la palabra, nos damos cuenta que hubo una persona que estaba dentro de estas bodas. Llegó el rey, vio a esta persona y le preguntó: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, y entonces el rey le dijo a los sirvientes: átenle de pies y de manos y échenle afuera de las tinieblas. La primera vez, o cuando yo era niño y escuchaba esta historia, me parecía una actitud bastante radical, y yo digo: ¿por qué? Solo porque estaba mal vestido. Habrá gente que puede malinterpretarlo y decir que acaso este rey era clasista, que no le gustó cómo estaba vestido, lo suficientemente elegante, entonces lo votaron. Pero ya entendiendo el contexto bíblico y la cultura de donde se escribe todo esto, entendemos que las personas que organizaban las bodas eran quien proveía los vestidos y la ropa de aquella boda. Era algo totalmente solemne e importante. Una persona no podía ir solamente con cualquier vestidura que se le ocurría, sino que aquel que el padre de la boda invitó también le dio las vestiduras con las cuales tenía que estar allí. Y en el reino de los cielos es exactamente eso. Nosotros no vamos a entrar por nuestro criterio o por nuestra forma de pensar o de justificar, o ni siquiera por nuestras obras de buena intención o mala intención, de un corazón medio torcido, o por la falsa percepción de justicia que podamos tener, sino que entraremos por las vestiduras que Dios haya querido que tengamos nosotros, las vestiduras que pone Él, lo que Él guió, lo que Él diseñó, lo que preparó para usted y para mí. Entonces, cuando nos encontramos sin estas ropas que Dios ha preparado para nosotros, entonces aquí viene el lloro y el crujir de dientes. Una persona cuando cruje de dientes, eso porque está bajo temperaturas muy frías, está en temperaturas muy frías, empieza sus dientes a perder todo el calor que había en su cuerpo, o se encuentra en un miedo extremo. Todo el sistema nervioso se ve conmocionado, no hay nada de paz en ese momento. Entonces los dientes están crujiendo. Es cuando nosotros finalmente terminamos cayendo en perdición. No hay ninguna alternativa. Hace poco estaba escuchando un testimonio de una persona que tuvo la oportunidad de visitar el infierno. Dice que esta persona se estaba drogando y se vio incitado a suicidarse. Y en ese momento él dice que era como que el piso empezó a chuparlo, y se vio a sí mismo cayendo a un lugar, y veía a miles y millones de personas en este lugar que era el infierno directamente.
y ve cómo todos los que estaban ahí, incluido él mismo, sabían que no tenían ninguna justificación, que se encontraban allí, que eran realmente culpables de poder estar allí. Y él entendió de que de ese lugar no podía salir. Afortunadamente él todavía no estaba totalmente muerto. Había una iglesia que estaba intercediendo por él, que gente que estaba orando. Menciona él que como 8 horas hubo muchas personas orando por él, y Dios le dio la oportunidad de regresar, y aún los doctores se asombraron porque a él se le explotó una arteria que él mismo se había cortado, y era para que hasta perdiera toda su sangre, pero ocurrió un milagro y su vida regresó. Entonces cuando él regresa, le empieza a contar a sus amigos, empieza a contarle a todas las personas, se convierte obviamente a Cristo, desesperadamente le comenta a todos. Pero algo que me llamó mucho la atención de este testimonio es que él decía que en ese lugar él entendía por qué estaba ahí. No había justificación, no había ninguna palabra de protesta. Él entendía por qué estaba ahí, y la desesperación que empezó a sentir es porque sabía que de ahí no iba a salir. Y ahí se cumple esto que vemos en Mateo, en el versículo 13. Dice: átenle pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya estaba en el lugar en donde no iba a tener ningún tipo de salida. Pero antes de eso, si aquí nos damos cuenta, cuando el rey le pregunta a esta persona que se había colado, le dice: ¿cómo entraste aquí sin estar vestidos? La persona enmudeció. Cuando enmudecemos es porque no encontramos ninguna justificación con la cual autojustificarnos o responder o decir que me pasó lo de acá, yo soy así porque la sociedad me hizo así, porque mis padres, porque no sé, porque todas las opciones que podríamos imaginarnos, sino de que sabía que estaba de forma ilegal en ese lugar. Tenemos que tener especial cuidado, tenemos que entrar en intimidad con Dios y darle la importancia requerida y necesaria a cómo estamos llevando nuestra forma de vivir. Pedirle: Espíritu Santo, muéstrame para arrepentirme, cambiemos nuestros hábitos. Si usted no está teniendo tiempos de oración, haga lo necesario para que empiece a tenerlo cuanto antes. No permita que su vida se enfríe. Si no está sirviendo, si han pasado meses y no se está congregando regularmente, desespérese para que empiece a buscar dirección de Dios, para que de inmediato ya empiece a ser procesado, a servir. No se conforme solamente con estar vivo y estar medio bien, sino que busque que los planes de Dios se cumplan en su vida. Porque realmente ese es el deseo de Dios, de que usted y yo podamos lucir las vestiduras de Dios, que podamos estar dentro de sus diseños, dentro de su plan, que vivamos en ese edificio celestial no hecho de manos humanas, sino que es algo formado por Él, algo que permanece, algo que no se va a derrumbar ni siquiera por ningún tipo de tormenta o pelea o calamidad, sino que va a permanecer. Ciertamente habrá tormentas, dificultades y pruebas, eso es algo asegurado, porque usted tiene a Satanás por enemigo, pero bueno es Dios que nos ha dado la gracia, la bendición y el favor para poder estar establecidos sobre la roca que es Cristo, una roca inamovible. Usted es parte y también puede ser parte de un reino sobrenatural que nunca ha quebrado, nunca se ha destrozado. No importa lo que digan en los medios de comunicación, el reino de los cielos se está moviendo, y hay millones de cristianos que en este momento están padeciendo persecución, que están padeciendo violencia de todas las formas posibles, pero por ganar a Cristo están dispuestos a hacerlo y se están multiplicando. También veía unas noticias que la iglesia clandestina en China está creciendo, aún en Irán, aunque es altamente perseguido todo lo que tenga que ver con Cristo, crecen aún más porque saben y entienden que hay algo sobrenatural y poderoso que los está llamando. Cristo pagó el precio y entonces todo lo demás ya está rendido ante Dios. Es algo tremendo.
Y por último, vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice así: el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es lo que pasa para aquellos que están vestidos de las vestiduras de Dios. Dice: y el que salga vencedor será vestido de blanco, jamás será borrado su nombre. Habrá una seguridad plena, y el mismo Señor anunciará ante el Padre y ante los ángeles que ese está vestido con las vestiduras de Dios. Entonces, usted y yo estamos llamados a poder ser gente diferente, gente que tiene la presencia de Dios y que sabe que si está en la tierra es para hacer algo. No se conforme con, dice la Biblia, con los pensamientos, con los rudimentos de este mundo. No se conforme con las costumbres, no se conforme con la mediocridad, sino que busque la presencia de Dios, busque ser lleno del Espíritu Santo, busque la palabra de Dios, porque para hacer cosas grandes Dios lo ha llamado, y la gente que está disponible es la que Dios utiliza. Entonces esté disponible para que Dios le pueda hablar y usted sepa responder. Nos vemos en una próxima oportunidad.